video voy a explicar cómo insertar una tabla en documentos de Google Drive desde la computadora y desde el celular. También tengo el modelo realizado para poder ir guiándome, realizado en Microsoft Word. Recuerden que Word y documentos de Google Drive ambos son procesadores de texto. Bien, para comenzar a trabajar voy a abrir la nube virtual en la computadora, clic en Drive para crear un nuevo documento de Google Drive. Me voy a dirigir al botón que dice nuevo, que tiene un más de colores, hago clic y voy a seleccionar la opción de documentos de Google. Ahí estoy creando un nuevo documento y para poder comenzar a trabajar con tablas debo hacer clic en el botón que aparece en la barra de herramientas donde dice insertar. Hago clic en el botón insertar y, como podrán observar, me da la opción de insertar diferentes elementos. Entre ellos tenemos la opción de insertar una tabla. Si yo me posiciono sobre donde dice tabla, automáticamente en el sector derecho van a ver que aparece una cuadrícula, ¿sí? En esta cuadrícula me permite seleccionar cuántas columnas y cuántas filas voy a utilizar para mi tabla. Previamente yo aconsejo que primero realicen un boceto en una hoja, ¿sí? Más o menos de cuántas columnas y cuántas filas voy a utilizar. Para ello yo voy a guiarme del modelo que ya creé en Microsoft Word. Voy a realizar primero esta tabla que aparece aquí, ¿sí? La voy a copiar y la voy a pegar para ir guiándome. Y como podrán observar, voy a pegarla. Como podrán observar, tenemos en primer lugar una primera columna. Las columnas, recuerden que son las que están en forma vertical, ¿sí? Acá tenemos una. Acá tenemos otra columna. Acá tenemos otra, ¿sí? Y acá tenemos la cuarta columna. Y las filas son las que se encuentran en forma horizontal, es decir, que serían cada uno de los renglones. Cada uno de estos cuadraditos que ustedes observan se llaman celdas, y el conjunto de las columnas, de las filas y de las celdas forman esta tabla que ustedes ven en pantalla. Bien, entonces para poder crear esta tabla que ustedes ven, voy a insertar 4 columnas y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. Esto lo voy a borrar, ya que solamente era de ejemplo. Y voy a hacer clic nuevamente donde dice insertar, tabla, y en la cuadrícula voy a seleccionar 4 columnas y si me deslizo hacia abajo, selecciono hasta donde dice 6, 4 por 6, 4 columnas y 6 filas. Hago clic y automáticamente me insertó la tabla. Bien, como ustedes podrán observar en el modelo que tengo ya realizado, esta primera columna está combinada. ¿Qué significa que está combinada? Que yo seleccioné el conjunto de celdas que aparecían acá y las agrupé formando una sola columna o una sola celda, ¿sí? Entonces voy a seleccionar desde acá sin soltar hacia abajo. Esto lo estoy haciendo con el mouse. Selecciono entonces de la primera hasta la última sin soltar. No importa el orden, puedo hacerlo de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Y con el botón derecho del mouse hago clic donde dice combinar celdas. Una vez que las combino, como podrán ver, ya se agruparon y formaron una sola columna. Después podemos guiarnos del modelo que tenemos. La primera fila se encuentra combinada y la segunda, tercera, la cuarta fila también se encuentra combinada. Entonces, voy a seleccionar la primera fila, esta celda, esta y estas 3 celdas que aparecen acá, botón derecho del mouse y las voy a combinar también. Lo mismo voy a hacer con esta fila que se encuentra acá. Botón derecho, combinar, formando una sola fila.
Bien, una vez que tengo combinada entonces la primera fila y la cuarta, puedo comenzar a escribir dentro de las celdas. En este caso acá iba este título. Acá iba el título Microsoft Excel y acá Microsoft Word. Para colocarle formatos, selecciono previamente el texto, como hacíamos con cualquier texto en documentos de Google Drive. Lo selecciono para poder aplicar formato. En este caso vamos a darle, por ejemplo, un tamaño 16, negrita, color de texto, bueno, voy a colocarle un texto azul. Esto es a modo de ejemplo. Acá lo mismo. Puedo también cambiarle el modelo de fuente. Lo mismo acá. Voy a copiar este formato para pegárselo donde dice cursos. Desde este botón que es como un rodillito, copio y pego el formato acá. Para colocarle un color de relleno a esta celda, digamos a esta primera fila y a esta cuarta y a esta columna que aparece acá, lo que debo hacer es lo siguiente. Hago clic en cualquier parte de la celda, botón derecho del mouse, clic en la opción donde dice propiedades de la tabla y desde allí me da la opción de colocarle un borde, cambiarle los grosores y el color del borde de la tabla, pero en este caso voy a hacer clic donde dice color de fondo de la celda. Entonces le voy a colocar un color celeste y lo voy a alinear en el medio. Hago clic en aceptar y automáticamente me aplicó el formato que le asigné recién. Lo mismo acá, propiedades de la tabla, color de fondo, azul, alineación en el medio, aceptar. Acá lo mismo en cursos de Office, en esta primera columna, en cualquier parte de la celda, botón derecho, propiedades de la tabla, color de fondo, vamos a colocarle un color amarillo y alineación en el medio. Y lo que me restaría es alinear los textos con las alineaciones como hacíamos normalmente. Selecciono el texto y alineo al centro. Acá lo mismo y acá lo mismo. Luego siguen completando como aparecía en el modelo en pantalla. Voy a hacer esta tabla, la cual tiene 1, 2, 3, 4 y 5 columnas, una para cada día de la semana. Voy a hacer clic debajo de esta tabla. Voy nuevamente al botón insertar, tabla, y en esta cuadrícula voy a seleccionar 5 columnas por 7 filas. 5 por 7, ahí automáticamente se insertó la tabla. La primera fila la voy a seleccionar y con el botón derecho del mouse combinar. Ahí la primera fila entonces se combinó y puedo empezar a escribir dentro de esta primera fila el horario escolar. En cada una de las columnas voy a colocar los nombres de la semana, de los días de la semana. Y viernes acá. Pero vamos a hacer de cuenta que en este horario, por ejemplo, queremos agregarle un día más y me está faltando una columna. Entonces, ¿cómo hago para colocar una nueva columna? Me posiciono en cualquier parte de la última columna, en el caso de que yo quiera insertarla a la derecha. Hago clic con el botón derecho del mouse y acá me aparecen diferentes opciones. Insertar una fila encima, una fila debajo, pero yo quiero insertarle una columna. Entonces voy a hacer clic
acá, insertar una columna a la izquierda o a la derecha. Yo voy a insertarlo a la derecha para que esta columna sea para el día sábado. Entonces hago clic ahí y automáticamente insertó la nueva columna para poder agregar el día. Como verán, acá la fila que yo había combinado, la primera fila de arriba de todo, ahora al colocar una nueva columna quedó combinada del lunes al viernes, pero me falta combinar hasta el sábado. Entonces selecciono nuevamente toda la primera fila y con el botón derecho vuelvo a combinar. Una vez que hice esto, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que cuando yo comienzo a completar el horario escolar, me está faltando una fila. Entonces quiero insertarle una nueva fila en este caso. Antes inserté una columna, ahora quiero insertar una nueva fila. Entonces me posiciono en cualquiera de las celdas. Vamos a hacer de cuenta que yo quiero insertarlo debajo de esta última. Entonces hago clic con el botón derecho del mouse y voy a seleccionar en este caso insertar una fila encima o debajo. Yo lo voy a insertar debajo y ahí automáticamente se insertó una nueva fila. Si yo quiero borrarla, por ejemplo porque me sobró esa fila o quiero borrar esta columna, lo que voy a hacer es seleccionar toda la fila, botón derecho del mouse y eliminar, en este caso, fila. Si hago clic en eliminar tabla se me va a borrar toda la tabla, en este caso solamente la fila, y ahí se eliminó la fila. Bueno, lo mismo acá, si quiero aplicarle los formatos, selecciono el texto, como hacíamos normalmente, puedo aplicarle negrita, cambiarle el tamaño al texto, le voy a cambiar el modelo de fuente y lo voy a alinear al centro. Si quiero aplicarle un sombreado detrás del texto, en este título, botón derecho y acá en propiedades de la tabla, donde dice color de fondo de la celda, puedo aplicarle el color que a mí más me guste y lo voy a alinear al medio. Aceptar y ahí va tomando formato. Lo mismo con los días de la semana. Lo voy a alinear al centro y ahí va tomando formato. Luego resta completar con los, por ejemplo, las materias, los horarios, o en el caso de que sea un horario de actividades, de toma de medicamentos, de reuniones virtuales, etc. Celular, voy a explicar cómo insertar una tabla utilizando documentos de Google Drive. Para ello voy a abrir la nube virtual de Drive. Hago clic en el signo más que aparece en la parte inferior de la pantalla y voy a crear un nuevo documento de Google. Bien, cuando creo un nuevo documento de Google, en la parte superior se activan algunos botones. Entre ellos van a observar que hay un más. Ese más es el botón de insertar y cuando hago clic sobre él me da la opción de insertar diferentes elementos. Entre ellos me da la opción de insertar una tabla, que es esta opción que aparece acá. Hago clic y aquí me va a preguntar cuántas columnas y cuántas filas voy a querer insertar. Previamente, ustedes recuerden que deben observar o realizar un boceto para ver cuántas columnas y cuántas filas va a requerir mi tabla. Entonces, si me voy a guiar del modelo que habíamos realizado anteriormente, voy a colocar 4 columnas y 6 filas. Hago clic en el botón insertar tabla y automáticamente insertó la tabla en el nuevo documento. Ustedes en la pantalla van a ver que pueden deslizarse de izquierda a derecha para poder visualizar la totalidad de la tabla. Como observarán, en la parte superior de la tabla y en la parte izquierda aparece una fila a lo largo muy finita, tanto arriba de la tabla como en la parte izquierda. Este es un selector que me ayuda a seleccionar las diferentes filas y columnas. Por ejemplo, si yo quiero combinar la primera columna, guiándome del modelo que tenía anteriormente en la computadora,
voy a hacer clic sobre el selector, ¿sí? Y me selecciona automáticamente todo el conjunto de celdas. Lo mismo si yo quiero, por ejemplo, seleccionar la primera, la segunda, la tercera o cualquiera de las filas. Si yo, por ejemplo, quiero seleccionar la primera fila, que es esta que se encuentra acá, hago clic sobre el selector que aparece en la parte izquierda y me seleccionó, como ustedes observarán, la fila completa y me doy cuenta que está seleccionada porque aparece un borde en color azul que se encuentra remarcado. Eso significa que está toda la fila seleccionada. Si yo hago clic, por ejemplo, acá, en esta celda, y aparece este borde, este recuadro en color azul, significa que está seleccionada esta celda. Lo mismo si yo quiero seleccionar cualquiera de las columnas, ¿sí? Otra opción para seleccionar una celda, una columna o una fila es, por ejemplo, si yo quiero seleccionar de acá hasta abajo, hago clic en la celda, se selecciona y de estos puntitos que aparecen, estos botoncitos en forma de círculo que aparece en la esquina de la celda, lo selecciono y lo deslizo hacia abajo, de esta forma seleccionando el conjunto de celdas que yo necesito seleccionar. Bien, guiándome del modelo que tenía en computadora anteriormente, voy a combinar toda la primera columna, ¿sí? Entonces hago clic sobre el selector, ahí me seleccionó toda la primera columna y abajo, como observarán, se activaron 3 nuevos botones. El primero es de combinar celdas, el otro botón es de columna a la derecha, que me permite insertar una columna a la derecha, y el otro botón me permite insertar una columna a la izquierda. Yo voy a hacer clic en otro lado para que vean que esos botones no están. Cuando yo selecciono, vean ahí en el selector, se activaron automáticamente esos botones que les mencioné recién. Bien, una vez que selecciono la columna, para poder combinarla voy a hacer clic en este botón que dice combinar celdas. Recuerden que combinar significa que estoy agrupando cada una de las celdas formando solamente una, y en este caso sería la primera columna. Luego voy a combinar la primera fila y la cuarta fila de acuerdo al modelo que teníamos anteriormente en pantalla. Entonces, para seleccionar toda la primera fila, voy a hacer clic en la primera, así. Ahí me posiciono un segundo más o menos, se selecciona la primera fila y desde el selector en forma de círculo, lo selecciono y arrastro hasta la última celda. De esta forma estoy seleccionando la primera fila. Una vez que la seleccioné, abajo me aparece el botón de combinar y ahí, como verán, ya se combinó la primera fila. Voy a combinar ahora la cuarta fila, ahí, y hago clic en el botón combinar. Perfecto. La tabla entonces ya está lista para que yo pueda comenzar a escribir en ella. ¿Cómo hago para escribir? Hago doble clic dentro de la primera columna, por ejemplo, o dentro de la fila, o dentro de cualquier celda, y ya una vez que me aparece el cursor, significa que puedo empezar a trabajar dentro de la tabla. Aquí, por ejemplo, en mayúscula decía cursos de Office. En esta primera fila decía Microsoft Excel. Acá decía Microsoft Word. Acá tenía los días y los horarios, ¿sí? Pero para que el video no se me haga muy largo, voy a mostrar cómo colocarle y asignarle los diferentes formatos. En este caso, como estoy realizando la tabla desde el celular, algunas funciones se pierden, a diferencia de la computadora que nos ofrece muchas más funciones. Por ejemplo, lo que no me permite realizar en el celular es colocarle o asignarle, mejor dicho, un sombreado de fondo, por ejemplo, a esta columna o a esta fila, ¿sí? Pero lo que sí me permite hacer es asignarle diferentes formatos a los textos que se encuentren dentro de la tabla. Entonces, para asignarle formato, por ejemplo,
Acá voy a seleccionar entonces la tabla, esta columna, o selecciono el texto como hacíamos normalmente con documentos de Google Drive cuando trabajamos sobre un texto, y desde este botón de formato hago clic, ¿sí? Y voy a hacer clic donde dice formato texto para darle formato al texto justamente. Voy a aplicarle negrita, voy a cambiarle la fuente, voy a aplicarle el modelo Comic Sans a modo de ejemplo. Voy a asignarle un tamaño de fuente número 16 y un color, por ejemplo, azul. Perfecto. Lo mismo voy a hacer donde dice Microsoft Excel. Selecciono toda la fila. Voy al botón de formato texto, negrita. Voy a cambiarle la letra por Comic Sans también. Le voy a cambiar el tamaño a 14 y, por ejemplo, el color lo voy a dejar en color celeste. Lo mismo acá. Selecciono el texto o selecciono toda la fila. Voy a la herramienta de formato, texto, negrita. Cambio el modelo de fuente, es decir, el modelo de letra, el tamaño y el color del texto para que quede igual al anterior. Otra cosa que me permite hacer es asignarle las alineaciones, como hacíamos con los textos normales. Selecciono también el texto o selecciono la celda, ¿sí? Acá, por ejemplo, para seleccionarla me posiciono un ratito, un segundo. Ahí selecciono el texto y voy a aplicarle una alineación centrada para que me aparezca en el medio. Lo mismo acá, alineación centrada, y lo mismo acá. Perfecto. Muy bien. Y ahí ya tendría entonces la tabla como el modelo que habíamos realizado en computadora. En el caso de que yo quiera agregarle una columna o una nueva fila, lo que debo hacer es lo siguiente. Vamos a insertar, por ejemplo, una nueva fila acá, arriba de donde dice Microsoft Word. Entonces me voy a parar acá, en esta celda, ¿sí? Hago clic sobre el selector que aparece a la izquierda, ahí. Y como observarán, automáticamente se activaron 3 botones abajo. Voy a mostrarlo nuevamente. Yo quiero insertar una nueva fila acá a lo largo, ¿sí? Entonces hago clic en el selector y ven, ahí se activaron estos 3 botones que aparecen abajo. Y me da la opción de colocar una fila debajo o una fila encima. Yo voy a colocar una fila debajo. Y ahí automáticamente se colocó una nueva fila. Muy bien. Lo mismo si yo quiero insertar una nueva columna. Me voy a posicionar entonces en el selector de arriba, que es el de columnas. Vamos a hacer de cuenta que yo quiero colocarle una columna acá. Entre donde dice Excel y Word, entre esta última columna, entre esta y esta, ¿sí? La voy a insertar a la derecha o me puedo poner acá e insertarlo a la izquierda, es lo mismo. Vean que automáticamente abajo no aparecen los botones y cuando yo hago clic en el selector, observen la parte inferior de la pantalla cómo aparecen esos 3 botones para poder insertar columnas, en este caso a la derecha o a la izquierda. Entonces, si yo hago clic, voy a deshacer esta operación para mostrarlo nuevamente. Yo estoy acá y quiero insertar una columna a la derecha, ¿sí? Entonces hago clic acá. Esta es a la izquierda y esta es a la derecha. Hago clic y automáticamente, ahí como observarán, se insertó una nueva columna, ¿sí? Ustedes, si llegan a cometer algún error, porque tal vez colocaron mal una columna o una fila, recuerden que tienen estos botones, que son el de deshacer y el de rehacer, para ir para atrás o para adelante. Yo voy a deshacer estos últimos pasos para que quede la tabla como era originalmente, ¿sí? Así voy a eliminar de esta forma los pasos que había hecho previamente
para que quede como el modelo que teníamos en pantalla. Bien, voy a insertar otra tabla más abajo. Acá voy a hacer un enter para dejar 1 o 2 renglones para poder realizar el horario escolar. Recuerden que insertamos la tabla desde el botón más, que es de insertar tabla. En este caso tiene que tener 5 columnas, que serían una para cada día de la semana, y 7 filas. En el caso de que falten filas o falten columnas, recuerden que se pueden insertar sin inconvenientes. Toda la primera fila de acá hasta el final se combinaba. Entonces voy a hacer clic sobre el selector para que me seleccione todo completamente. En caso de que me cueste hacerlo de esa forma, recuerden que pueden hacer clic acá en la primera celda y desde el redondelito que aparece en la esquina deslizo, ¿sí? Sigo deslizando hasta seleccionar toda la fila completa. Ahí toqué sin querer, ahí. Y desde el botón combinar voy a combinar la primera fila para poder colocarle el título en mayúscula donde dice horario escolar. Perfecto. Acá recuerden que en cada columna iban los días, en mayúscula también. En mayúscula se cambia con este botón del teclado. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Perfecto. Ya ahí tengo todo mi horario. Recuerden que si yo quiero agregarle, por ejemplo, acá una nueva columna para el día sábado o para el día domingo, me voy a posicionar sobre el selector. Ven que este selector corresponde a esta tabla, ya no corresponde a la tabla que se encuentra arriba, ¿sí? Y ahí cuando yo hice clic en el selector, observen abajo en la pantalla cómo se activa el botón. Y ahí me permite colocar una columna a la derecha o a la izquierda. Yo voy a colocarla a la derecha, ¿sí? Para que me quede el día sábado, para poder insertar el día sábado. Entonces ahí me insertó una nueva columna, a la cual le puedo agregar entonces el día sábado, ¿sí? Y como verán acá, esta primera fila que estaba combinada, al insertar esta nueva columna ya no se encuentra combinada hasta el final. Entonces nuevamente hago clic en el selector para seleccionar toda la primera fila y vuelvo a combinarla. ¿Ven? Y ahí se combinó desde el sábado hasta el lunes. Perfecto. En el caso de que a mí me sobre o quiera agregarle una nueva fila, recuerden que me posiciono en la pantalla, en el selector que aparece en la izquierda. Yo quiero agregarle acá abajo de todo una nueva fila. Entonces hago clic sobre el selector y ahí abajo, como verán, se activaron los botoncitos nuevamente, pero en este caso es para insertar nuevas filas, no nuevas columnas. Entonces yo quiero insertar una nueva fila abajo. Hago clic acá y ahí entonces inserté una nueva fila abajo. Lo mismo si quiero insertar una nueva fila arriba. Perfecto. Si yo quiero borrarla, lo mismo. Hago clic sobre el selector, seleccionando toda la fila por completo, ¿sí? Y en este caso puedo eliminarlo, o recuerden que pueden ir hacia atrás. A ver, ahí hago clic. Por ejemplo, yo quiero eliminar toda esta fila. Y acá tenemos la opción de cortar, copiar o pegar. Voy a hacer clic en estos tres puntitos. Y acá me dice si quiero eliminar toda la fila, eliminar la tabla, combinar las celdas o seleccionar todo. Yo voy a eliminar la fila nada más. Y ahí me eliminó la fila. Vamos a hacer de cuenta que también quiero eliminar esta. Desde los tres puntitos. Perdón, ahí eliminé todo. Ahí, por ejemplo, yo quiero eliminar esta, eliminar fila, ¿sí? Había tocado sin querer eliminar tabla. Lo mismo, si yo quiero entonces otorgarle los formatos, acá donde dice horario escolar, hago clic sobre la celda o sobre el texto, hago clic,
selecciono el texto previamente para que el programa sepa a qué quiero asignarle ese formato. O en este caso selecciono toda la fila completa, es lo mismo, selecciono el texto, la fila, es correcto igual. Hago clic en el botón de formato, ¿sí? Y en formato texto puedo asignarle negrita, subrayado o cursiva, cambiarle el modelo de fuente. En este caso voy a seleccionar esa fuente que me gusta. Le voy a cambiar el tamaño para que se vea un poco más grande, en tamaño 16. Le voy a cambiar el color del texto. ¿Sí? Esto total es de muestra para que ustedes sepan cómo realizar una tabla desde el celular. ¿Sí? Y donde dice párrafo puedo alinearlo al centro. Perfecto. Lo mismo si quiero asignarle formatos a donde dice lunes, martes, miércoles, los días de la semana. Selecciono entonces toda la fila. Acá me seleccionó también la parte de arriba, pero yo solamente quiero asignarle a los días. Entonces puedo, para no hacerlo de uno en uno, si yo hago así tengo que asignarle primero el formato a lunes, luego a martes y así a cada día. Lo que voy a hacer es seleccionar todas perdón, ahí toqué algo sin querer, voy a volver para atrás. Voy a seleccionar entonces todas las celdas, toda esta fila, las celdas de donde está el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Selecciono todo, entonces de una le voy a poder asignar el formato a todo junto. Hago clic en la A de formato, formato texto, voy a colocarle negrita, tipo de fuente voy a elegir esta, ¿sí? Para que quede igual que la otra, tamaño 14. Ahí vean qué lindo está quedando. Lo que sí le voy a cambiar el color, por ejemplo, por un color también rosa, pero voy a cambiarle la tonalidad. Voy a elegir este que está muy lindo. Vuelvo hacia atrás y ahí quedó. Lo único que me faltaría es aplicarle la alineación centrada para que quede en el medio, prolijito. Y luego acá puedo comenzar a escribir los horarios, por ejemplo, de las materias o de actividades, ¿sí? Y ahí ya tendría entonces las dos columnas, las dos tablas, ¿sí? Si yo hago clic sobre la tabla puedo deslizarla con el dedo de izquierda a derecha, lo mismo con la de abajo. Y quedaron súper prolijitas, ¿sí? Lo único, recuerden que no se puede realizar en el celular, es darle un sombreado a la tabla, ¿sí? A la celda o a la columna o a la fila, no, la aplicación esta no lo permite hacer. En el caso que yo quiera seleccionar toda la tabla, ven acá en la esquinita aparece también un selector, que es como un cuadradito que aparece entre la columna y la fila, y al hacer clic allí me selecciona toda la tabla. Recuerden que desde los puntitos tenemos opciones para aplicarle a la tabla, insertar enlaces, añadir un comentario, pero bueno, ninguna de esas opciones vamos a utilizar. Desde esta opción también podemos eliminar la tabla, ven, ahí se eliminó, y en el caso que la elimine sin querer, recuerden que podemos deshacer los pasos para que vuelvan a aparecer. Desde el tilde recuerden que lo guardan. Desde acá recuerden que se asigna el título de acuerdo a la consigna. Y bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Les mando saludos para todos.